Saludos amigos y bienvenidos en familia a Canal Diocesano de Televisión. En la exhortación apostólica Familiaris Consortio, San Juan Pablo II decía que la familia no está formada por un conjunto, por la suma de personas, sino que es una comunidad de personas, un lugar donde se aprende a amar, el centro natural de la vida humana. Y el Papa Francisco después ha destacado que la armonía familiar está en la presencia de Jesús. Pues bien, hoy vamos a descubrir cómo podemos y debemos cuidar nuestra familia y lograr también que nuestro matrimonio sea un matrimonio exitoso. Y para ello, hoy vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer con la doctora Marta Pedraz, que participa en numerosas escuelas de familia y interviene también en distintos medios de comunicación, es médico, orientadora familiar, psicoterapeuta y colabora con la Fundación COF Getafe. Marta, bienvenida. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a José Enrique García, psicólogo, colaborador del COF de Toledo. José Enrique, bienvenido. Bien hallada. Y Sonia Villanueva, que igualmente es psicóloga y participa de esa realidad del COF de Toledo. Buenas Bienvenida. noches. Bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando y definiendo lo que es familia. Nuestros papas ya lo han hecho, como hemos visto en la presentación, ¿no? Pero José Enrique, ¿cómo podemos definir lo que es una familia? Algo he cogido de nuestro Santo Papa. Entonces, comunidad, una familia sería una comunidad de vida y de amor, formada, fundada, cimentada sobre ese hombre y esa mujer que se comprometen, compromiso de por vida, intentando llevar adelante lo que tengan. Normalmente tendrán algún hijo, algunos hijos, algunos que no pueden tenerlos por circunstancias, incluso los adoptan, pues muy bien. Marido, mujer, hijos. Lo que es una familia. Marta, ¿existen distintos tipos o modelos de familia? Bueno, si miramos un poco lo que tenemos alrededor y también un poco nuestras propias familias, vemos que efectivamente hay distintos tipos de familia. Vemos que hay tipos de familia según cómo se relacionan entre ellos, cómo es la comunicación, ¿no? Y cómo son insisto, esas relaciones, que puede ser un tipo de familia más autoritario, en el que hay uno que tiene el poder, está en posesión de la verdad y se la impone, no se la propone a los demás, sino que puede imponerla y lo hace. Y generalmente además son familias que tienen un enfoque quizá menos positivo de la vida, ¿no? La vida está llena de normas, de reglas y bueno, pues del sentido del deber, de la disciplina, y suelen ser familias en las que al menos uno de los dos procede de estamentos muy jerarquizados, ¿no? No me detengo en detalles, pero vamos, sí. Todos tenemos ya, supongo, en la cabeza un poco de lo que estoy hablando. Otro estilo de familia sería ese estilo democrático, ¿no? O indulgente de, bueno, pues chico y chica, ambos con trabajo, con el mismo nivel, digamos, de formación académica, del mismo nivel casi profesional, que se casan como, bueno, pues en una situación muy paritaria y por lo tanto desde el principio buscan el consenso en todo. Cuando nacen los hijos, pues también con los hijos lo que se intenta es convencerles y se les proponen las cosas, no se les imponen, ante todo el consenso, ¿no? Bueno, pues en estas familias, lógicamente, los padres tienden a comportarse como amigos. Es algo que oímos también con mucha frecuencia, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que tampoco hay unas reglas claras, porque como no hay consecuencias si no se cumplen las reglas, pues las reglas se van cambiando y se van relajando, ¿no? Con lo cual el conflicto en la adolescencia suele saltar porque los adolescentes necesitan adherirse a valores fuertes, ¿no? A alguien, ¿no?, que me haga una propuesta para la vida. Y si en casa no lo encuentro, pues lo voy a buscar fuera. Y los padres no entienden nada porque hemos estado al lado, hemos sido muy amigos, hemos dado, ¿no?, muchos ratos de conversación, le hemos atendido, bueno, todo lo que se oye, ¿no?, habitualmente en estas familias. Hay otro tipo de familia que también ahora mismo es bastante frecuente, ¿no?, dada la presión social por los trabajos, que es el delegante.
Llamamos así a esas familias que, bueno, los abuelos son jóvenes, pero están ya retirados y por lo tanto pueden hacerse cargo de los nietos. Con lo cual, papá y mamá no dejan de ser hijos. Los fines de semana comen en casa de unos padres o de los otros, que además hacen de abuelos, choferes, canguros, etcétera, ¿no? Son los que recogen a los niños, los llevan a las actividades extraescolares, porque papá y mamá están muy ocupados. Por lo tanto, allí lo importante es la armonía, ¿no? Si antes en el estilo democrático lo importante era el consenso, en este otro estilo familiar lo importante es que haya armonía. Y mientras los niños son pequeños, pues se pasa muy bien y suele haber bastante armonía. El problema es cuando el niño crece, es adolescente, quiere empezar a salir y ahí no hay nadie que ponga normas. Porque además, claro, los abuelos no están para educar, ¿no? Y los padres siguen siendo hijos de sus padres. No han crecido como padres de sus propios hijos. Otro modelo que también es bastante frecuente es el modelo hiperprotector, ¿no? Esos padres que intentan suavizarle a los hijos el camino constantemente, van por delante como Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo, ¿no? Para que los hijos no tengan que sortear ninguna dificultad, ningún obstáculo. Son padres muy preocupados, generalmente tan preocupados que se olvidan de ser esposos. Y esto es importante, lo hago notar, no entro en ello. También suele pasar en este modelo que la madre esté tan preocupada que lo abarque todo y el padre se quede relegado. Eso se va a volver contra él, porque cuando empiecen los problemas le dirá, y tú no estás, y tú no estuviste, etcétera. Es decir, como decía Oscar Wilde, con las mejores intenciones se obtienen los peores resultados. En fin. Bueno, os hablaría también de otro modelo que es menos frecuente, pero que ha existido mucho en nuestra sociedad y todavía nos encontramos, que es ese modelo como sacrificante de padres que se han sacrificado muchísimo para que sus hijos tengan lo que ellos no han tenido. Padres que no han viajado, no se han gastado el dinero en sí mismos para nada, pero le han dado a los hijos todo lo que ellos no han tenido. Y les han dado coches, les han dado estudios, y si ha hecho falta colegio o universidad privada, etcétera. Todo, ¿vale? Ordenadores, o sea, medios técnicos, todo. Para los padres el mayor placer es ver que sus hijos obtienen, ¿no? Tienen cosas y que van saliendo adelante. Pero claro, el hijo no siempre reacciona igual. El hijo no siempre asimila que esto está bien, porque los hijos para desarrollar una sana autoestima necesitan tener sus propias conquistas, sus propias realizaciones, que ni en este modelo ni en el hiperprotector se consiguen. Con lo cual estamos en estos dos tipos de familia abonando con cierta frecuencia el que los hijos den problemas. ¿Cómo influyen en ellos precisamente estos diversos tipos de familia? En los hijos me refiero, ¿cómo influyen estos tipos? Bueno, en el estilo autoritario, pues los hijos realmente lo que hacen en la práctica, me decía el otro día una persona en la consulta, me decía yo, cuando era pequeño en casa estábamos siempre contentos jugando y montábamos broncas y tal, pero en cuanto oíamos el clic de la puerta que llegaba papá, entonces todos quietos, calma y cada uno a hacer lo que pudiera hacer porque la atmósfera era muy tensa. Unos hijos que se desarrollan en una atmósfera tensa en casa, ¿no? En la que hay temor y miedo, ¿no? En la que puede pasar cualquier cosa independientemente de mis actos, pues no van a crecer muy bien. Probablemente lleguen a niveles altos de desempeño profesional. Es posible, porque en estos modelos se suele hacer bastantes diferencias con los niños y las niñas, y a los niños se les exige que destaquen académica y socialmente, y por lo tanto tienden a hacerlo, claro. Cualquiera se enfrenta con el padre autoritario. Pero de las hijas, ese padre suele esperar otras cosas. No sé si es políticamente correcto, pero se suele decir pues, que tenga una buena familia, ¿no? Que se case con un buen chico, ¿no? O sea, un poco que sea como mamá. En los estilos sacrificantes, hiperprotector, pues ya lo he comentado, ¿no? Cómo puede afectar eso a los hijos.
En el delegante y en el democrático, ¿vale? Realmente, cuando el rol de padre no es tal, pues unos hijos que crecen en un ambiente sin que haya alguien que sea mi referente afectivo y alguien que sea mi referente ético, que me ponga normas, que me ponga reglas, que me ponga límites, pues es como pintar un lienzo que uno no sabe el tamaño que tiene. Ese niño no aprende a cuáles son las consecuencias de sus actos, a enfrentarse a sus propias dificultades y, por lo tanto, va a tener muchas dificultades a la hora de madurar. Sonia. Además es que en una familia autoritaria normalmente el comportamiento es muy rígido, entonces hay poca expresión, poca comunicación y eso luego se refleja, claro, si tú has madurado sin expresarte, pues al final eres un adulto con incapacidad para expresar emociones. Y, por ejemplo, en una familia en la que se ha protegido, se ha evitado que los niños hayan tenido problemas, pues que mi hijo no sufra, que no se frustre, ¿no?, como se dice tanto, pues al final tenemos adultos que culpan a todo el mundo de que ellos no sean felices. Entonces, no llegan a alcanzar una madurez en la que tú siembras, tú pones en tu vida, tú eres actor de tu propia felicidad y de la felicidad de tu familia. Entonces, siempre tu mujer es la que va a tener el problema, o tu marido es el que va a tener el problema, o el compañero de trabajo es el que hace que... El caso es que el mundo tiene la culpa de que yo no llegue a ser lo que tengo que ser y que yo no sea feliz. Entonces, sí que es verdad que influye luego influye en la madurez según va creciendo el niño y, claro, luego influye en el resultado de un adulto que no es maduro y no es capaz de tomar las riendas de su vida. Yo no sé si sabéis de familias que tengan unas características propias que hagan que todo vaya bien en esa familia, ¿no? Estábamos hablando antes de los diversos modelos de familia. Marta, yo no sé si podemos hablar de unas características que, bueno, pues que equilibren de alguna forma todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, para que una familia funcione tiene que tener una buena estructura, es decir, tiene que tener claros cuáles son sus valores, ¿eh? Y esos valores dotan de estructura a una familia que sabe hacia dónde se dirige en su tarea educativa, ¿no?, en su tarea de amar a los hijos, de hacerles una propuesta para la vida. En una familia las relaciones tienen que estar claras. Se tiene que saber quiénes son los padres y quiénes son los hijos y qué competencia tiene cada uno en su papel, ¿eh? Hay, por lo tanto, la necesidad de que en esa familia se expresen no solo los valores, sino también los objetivos. A veces, imaginemos que uno de los valores es amar generosamente, ¿no? Bueno, pues el objetivo para un niño de 3 años será prestar su juguete. El objetivo para un niño de 21 puede ser, además, colaborar en la parroquia o en algún proyecto solidario, ¿no? O sea, darse a sí mismo. A los 3 años es dar de lo tuyo, ¿no? Por lo tanto, las normas, las reglas que vamos poniendo tienen que favorecer ese desarrollo, de los niños. Y, insisto, ese desarrollo a través de unos valores expresados y con unos objetivos alcanzables. Cuando no se expresan los valores, cuando no se conoce lo que espero de mí, porque no me lo han propuesto, cuando además tengo unas normas muy restrictivas, ¿no?, de lo que hay que hacer es esto y no entiendo por qué. Simplemente me dicen que a las 10 en casa y no entiendo por qué. O el otro día me decía una persona con la carrera terminada que vive en Madrid y que no puede coger el metro a partir de las 9 de la noche porque a su madre le parece que el metro es peligroso, ¿no? Una norma absurda desde nuestro punto de vista, porque un joven adulto debería poder tener autonomía para moverse en medios de locomoción, ¿no? No está expresada la norma, simplemente existe, ¿vale?
Y además tiene consecuencias. Si su madre se entera de que ha cogido el metro, es que se pone mala, de preocupación, pero se pone malísima, ¿eh? Bien. Por eso tiene que haber esas normas explícitas, insisto, adaptadas y flexibles, y que sean comprensibles también para los hijos. En las familias que esto pasa, se tiende al equilibrio, suele haber armonía, porque se comprende lo que pasa, se comprende lo que se vive, se comprende hacia dónde vamos. Cada uno, como he dicho, conoce su papel y por lo tanto suelen poder tener una comunicación muy clara, tanto en qué digo, ¿no?, el mensaje, como en cómo lo digo, es decir, cómo me relaciono contigo al decirte las cosas. Esto necesariamente pasa porque el matrimonio se dedique tiempo, porque el matrimonio exprese la ternura también y los niños aprendan a amar en casa, y porque cada uno de los miembros de la familia se vaya conociendo y sepa también qué aporto, quién soy, sobre todo, en primer lugar, por qué me aman quienes me aman y cómo muestro yo mi amor, ¿no? Esto además es muy importante porque cuando un matrimonio que a lo mejor hasta que llega el primer hijo, pues se apoyan, se complementan, se quieren, va todo muy bien, llega el primer hijo, se vuelcan sobre el primer hijo y entonces todo es para el hijo, es un poco el tipo de matrimonio que estaba diciendo antes, ¿no? Todo por los hijos, pero incluso ni siquiera llegando a ese tipo de familia, pues uno como que difumina la relación con su pareja. Y te encuentras gente que cuando le dices ¿y por qué no os dedicáis tiempo a vosotros? Lo ven como un drama, porque está el niño, porque no se puede dejar al niño, y es importantísimo que el matrimonio sea fuerte, que esté cuidado, más que nada porque parte todo del matrimonio, pero además el hijo crece en esa estabilidad que tiene el matrimonio. Por tanto, es importantísimo que se cuide la relación y que se cuide no al margen de los hijos, pero sí relación hombre y mujer para el bien de los hijos, además. Esa estructura de la que hablaba antes Marta, ¿no? Los padres somos los arquitectos, ¿no? Bueno, ¿es verdad aquello de que tal palo, tal astilla? ¿Hay formas de hacer o de relacionarse que se transmiten de generación en generación? José Enrique. A mí se me va. A veces he notado que hay niños que andan como sus padres. Que andan físicamente. Sí, físicamente. Hasta en los andares. Sí. Hasta en los andares, sí. Está diciendo Marta, muchas de las cosas que aprendemos nos vienen de casa. Se intenta negar en la adolescencia. No recuerdo de quién lo aprendí, que me hizo mucha gracia. Decía, hacia los 20 años el hombre dice, qué tontunas tiene mi padre. A los 30, pues, no me acuerdo qué decía mi padre. Y a los 40, qué razón tenía mi padre. Con lo cual, digamos que todo eso que ha ido saliendo en la casa, bueno, regular o malo, los hijos lo hemos ido grabando, porque parece esto de los vídeos, no se lo han inventado últimamente, pero vamos, el vídeo personal lo teníamos cada uno en nuestra persona misma, y luego hay un momento en que eso acaba saliendo. E incluso lo que no queremos que nos salga. En momentos de descontrol, digamos, de situación límite, en que no puedes más, te salen cosas que tú no quisieras que te salieran, pero que están ahí porque las grabaste en su día. Luego de la gran influencia que tiene y que hemos cogido montones de cositas que vienen por ahí. Además que esas cositas pueden ser buenas y pueden ser malas, pero como somos así el ser humano, como que nos quedamos siempre en lo negativo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos oído? Igualito que el padre, pero porque es de carácter así un poquito fuerte, o porque es un desastroso como el padre, o desastrosa como la madre, igualito. Yo creo que hay que sacar lo bueno. Todas las personas tenemos mucho bueno y algunas cosas malas. Entonces, tenemos que intentar siempre fijarnos y sacar y aprovechar todo lo bueno que hemos recogido de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros abuelos, que tenemos mucho. Y es cierto que curiosamente hasta lo más tonto, ¿no? Pues los andares, un dedito que veía yo una señora levantaba el dedito cuando tenía y el niño igual, y decías, pero ¿de dónde lo has sacado? Pero es verdad que en la forma de ser y el carácter, porque es que además tú maduras en una familia y maduras dependiendo de cómo tu familia
haya marcado esos roles, haya construido esa relación. Entonces, ya no solo por biología, sino también por aprendizaje, pues tiene que salir esas cosas. Si bien es verdad que muchas veces, cuando somos adultos, todo aquello que vemos mal en los padres intentamos compensarlo muchas veces. A veces se consigue, otras no, pero... Sí, yo añadiría además que somos casi espejos de lo que hemos vivido, ¿no? Hemos recogido y luego lo proyectamos. Y de alguna manera nos ocurre con frecuencia que en familias, por ejemplo, donde se hablaba mucho y había una buena armonía, pues cuando tú vienes de una familia así, intentas formar la tuya, necesitas que haya esa armonía y necesitas, por lo tanto, que se hable, que se dialogue, etcétera. En familias autoritarias, que, como decía antes Sonia, suelen desarrollar los hijos esa inexpresividad de los sentimientos, es mucho más frecuente encontrarse este tipo de personas, ¿no? Que nosotros técnicamente en la consulta llamamos alexitímicos, personas que no tienen palabras para expresar sus emociones porque ni siquiera las pueden identificar. Imaginemos que se enamora una persona que tiene esas características con una persona que necesita la armonía, de una persona que necesita la armonía, que es perfectamente posible. Cuando cada uno de los dos, ¿no?, llegue el momento de ejercerse como padres, uno va a necesitar la armonía y el diálogo y el otro va a necesitar normas y reglas claras que impone. Y por lo tanto puede empezar el conflicto. Es precioso porque me acuerdo siempre de pues una profesora que yo tuve, cuyo marido trabajaba en prisiones. Y cuando él llegaba a casa, psicólogo de prisiones y tal, pues ella pensaba, puf, debe venir, vaya día, qué horror, ¿no? Le voy a preparar un cafetito, ¿no?, con una tostadita y tal. Y veía que el marido llegaba, y al encontrarse ese panorama, decía, voy un momento al despacho a resolver unos problemas, ¿no? Y, vamos, casi que pasaba, ¿no?, de la meriendita. Entonces ella, que era psicóloga y era experta en temas de familia, empezó a observar los fines de semana que iban a visitar algunos a la familia de él, cómo se relacionaba él con su familia. Y era absolutamente a voces, ¿no? Tú, tal, no sé qué, pero ¿qué pasa? Pero a mí no me digas eso así, etcétera, ¿no? Ella se dio cuenta de que su marido necesitaba gestionarse en el estrés más bien con bronca, porque era lo que había aprendido. Y como no iba a tener bronca con ella, lo que necesito es aislarme, estar solo. Pero vamos, lo último que necesito es que me haga sentarme aquí a tomarme un cafetito. Eso para nada. ¿Vale? Eso era lo que ella recibía. Cuando ella llegaba del colegio, mamá le tenía preparada la merienda y eso a ella le encantaba. Y lo había mantenido siempre. Y en casa habían merendado todos Capacidad juntos. de empatía, ¿no? Ahí totalmente. Pues claro. es que pasa mucho, Claro. porque sí que es cierto que se dice mucho entre nosotros ahora últimamente, pues que uno no tiene que amar al otro como tú quieres amarle, sino como el otro quiere ser amado. ¿Qué necesita el otro? Y para eso necesita comunicación. Comunicación y pedirse cosas. Necesito hablar. Pues a lo mejor el otro te dice, pues yo necesito no hablar, pero luego dentro un ratillo, ¿no? Pues porque tú sabes que la otra persona necesita en ese momento pues aislarse o necesita en ese momento, entonces sí que es cierto que como que tenemos nuestra idea propia que ha venido de nuestro propio aprendizaje de lo que es hacer feliz a la otra persona, pero resulta que la otra persona que viene de otro entorno y que tiene otras necesidades a lo mejor no es precisamente lo que necesita. ¿Y eso cómo se sabe? Pues desde luego no con esta característica. Bajo la observación, desde luego, como hizo la profesora. Claro, eso está Marta. muy bien, pero para eso hay que tener en cuenta que hay que observar, que muchas veces, sí. Claro, entonces, a ver, la comunicación, la observación, el darse cuenta de lo que el otro necesita, más que centrado en lo que tú quieres darle al otro, o lo que tú crees en esta característica femenina que tenemos nosotras, de pensar que creemos que sabemos todo lo que piensan los demás, pues es que ha dicho esto o ha pedido esto porque está pensando que, pues a lo mejor ni por lo más remoto.
A lo mejor se ha ido a la habitación porque está harto y no me quiere y ha conocido a otra por ahí fuera y ya te empiezas a montar la lavadora, la centrífuga, como digo yo. Y entonces resulta que lo que quiere el otro es estar tranquilo porque lo que menos necesita es estar charlando, que es lo que necesita la mujer precisamente. Entonces sí que es cierto que hay que observar, hay que comunicarse y hay que entender que el otro no precisamente va a ser feliz con lo que tú crees que va a ser feliz, y que tiene sus propios pensamientos y sus propias necesidades. Sensibilidades distintas, ritmos distintos. José Enrique. Ahí nos encontramos con un problema también, que es lo contrario de lo que está diciendo Sonia. Hay personas que consideran que el otro tiene que saber lo que él necesita, o sea, que se lo adivine. También. Y el otro, por más que hace, esto no, el otro tampoco. Pues no sé, no atino nunca. Es que la otra persona pues está como jugando a las adivinanzas. Que la otra encima puede echar en cara, sí, hombre, encima. Bueno, es que en la consulta de las primeras tareas que a veces hay que poner es que tiren la bola de cristal al volver a casa. O sea que eso no funciona, Fuera ¿no? adivinar. Fuera las adivinanzas, ¿no? Leía yo una vez en un libro, prueba esto, decía, daba como truquillos al final del capítulo. No me acuerdo de qué era el capítulo, pero me acuerdo porque me llamó mucho la atención. Prueba esto, pregúntale alguna vez, una vez a la semana, ¿qué puedo hacer para ayudarte o para hacerte feliz? Y es cierto. Pregúntale. ¿Funciona? Pues sí. Bueno, y si el otro es capaz de expresarse, porque también vamos a ver, porque topas con uno de estos que no sabe ni lo que siente ni lo que quiere, y ya, ¿para qué? Pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo nos dan las mujeres, ¿no? Pues que hacemos unos esfuerzos titánicos porque el otro se encuentre bien y resulta que te suelta una y te hunde en la miseria porque eso no es lo que necesita y además tú que pensabas que estabas haciendo y te sacrificas. Porque el otro tenga y resulta que el otro pues no es eso lo que necesita, no es eso lo que tiene él en mente o lo que... Entonces hay que tener cuidado eso y hacer un esfuerzo por comunicar y por dejar que el otro se comunique. Y por conocerse uno mismo y también y explicarse, porque es verdad que los hombres y las mujeres no somos, ni nacemos, ni somos iguales. En ese sentido, pues nosotras necesitamos hablar de lo que nos pasa y los hombres necesitan olvidar lo que les pasa, ¿no? Sí. Con lo cual, esas persecuciones tan divertidas, ¿no? De tenemos que hablar, y al marido parece que se le pone esa nube que pintan los cómics, ¿no? Sí. Que se llena de peligro, amenaza, ¿no? etcétera. Sí. Claro, pues es que eso interrumpe la comunicación. Si tu frase de tenemos que hablar para mí es una amenaza, difícilmente podré comunicarme bien contigo, ¿no? Bueno, si os parece vamos a hacer aquí una pausa, luego recuperamos el tema y vemos las variables que debemos tener en cuenta para que nuestra familia sea exitosa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hola, buenas noches. Hoy nuestra recomendación es ¿Qué verde era mi valle? Es un clásico, hasta en blanco y negro, es de 1941, es una película dirigida por John Ford, con la que consiguió el Oscar a la mejor película, compitiendo con Ciudadano Kane. Bien, pues nos encontramos en un pueblo minero de Gales, donde viven los Morgan, todos ellos mineros y orgullosos de serlo, y también de respetar las tradiciones y la unidad familiar. Sin embargo, la bajada de los salarios provocará un enfrentamiento entre el padre y los hijos. La mirada nostálgica de la familia se ve rota y disgregada por problemas sociales. Vamos a pasar a ver las pinceladas más importantes de la peli. Pues la primera para mí sería un homenaje al lugar en el que cada uno hacemos, nuestro lugar de origen, y que es el lugar, no nos olvidemos, en el que se va a realizar pues, nuestra historia personal de salvación, el lugar en el que el Señor quiere que nos salvemos. Otro es un homenaje a la familia, en este caso es numerosísima, pero es homenaje a la familia de espíritu cristiano. También al verdadero cariño, a ese que no muere nunca y que siempre perdura y además se recuerda siempre durante los años de nuestra vida. Asimismo, la cinta está impregnada de estos valores cristianos de los que hacíamos mención antes, con la bendición de la mesa, el sentido de la providencia, el sentido de la trascendencia, el sentido y el espíritu de sacrificio. Podemos ver muchísimas virtudes tradicionales encarnadas por cristianos, como decía Ana,
y sobre todo pues, en la enfermedad, que es ocasión en lugar de desesperación para que el amor en la familia crezca y además ocasión para madurar todas las personas de la familia, particularmente el que la sufre, pero también los de alrededor. Da un especial valor a la dignidad de la familia y dentro de la familia a la mujer, como esa matriarca galesa que representa a la madre, que es capaz de enfrentarse a todo el pueblo para defender a su marido, que le creía un hombre justo. Ella no entendía de política, simplemente iba a defender a su marido. O como cuando ve partir a parte de sus hijos a tierras lejanas en busca de nuevas oportunidades. Los ve partir y los ve partir en silencio, porque no es capaz de quitar la autoridad a su marido. Es un cine delicioso, de otros tiempos, donde cada plano, cada toma está impregnada de pues, un momento maravilloso, un momento que rezuma amor al cine y, por supuesto, un canto y un amor a la vida. Podríamos destacar dos frases muy importantes en la película. No nos olvidemos que toda la película, esta hilazón la lleva el pequeño de los hermanos. Una visión retrospectiva, un flashback de toda su vida, pero es el pequeño de todos ellos y habla de su padre con especial ternura. La primera, ella dice, mi padre, un hombre como mi padre no muere nunca. A mí me gusta mucho también, mi padre nunca me enseñó nada inútil. Bien, pues como conclusión de esta gran película, decir que puede ser parte autobiográfica de John Ford. Recordamos que es el pequeño de 13 hermanos. También contemplar esta película es como contemplar un trozo de existencia. Es un halago a los sentidos, no solo es una lección de cine, es una lección de la vida también. Yo quería dar una anécdota de la película, ya para terminar. El final, al estar narrada con este trasfondo un poco nostálgico, hay un acontecimiento al final en la mina, entonces el autor, como rezuma esta felicidad, este apoyo en la familia, no se quedaba bien. Y entonces, de una manera, podríamos decir, al modo que hace el teatro, al finalizar la película, pero antes de terminar, vuelven a salir todos los personajes de la familia como si todavía todos estuvieran, ¿no? Es un final típico de eso, es como si se estuvieran despidiendo ellos en la película, un final a modo teatral, podríamos decir. Bien, pues es una película para ver con toda la familia y sobre todo disfrutarla en familia. Esperamos que os guste y buenas noches. Buenas noches. Seguimos aquí en familia, estamos hablando de la armonía de las familias precisamente y les recuerdo que están con nosotros Marta Pedraz, José Enrique García y Sonia Villanueva. Todos ellos especialistas en la materia porque colaboran en diferentes COF, José Enrique y Sonia en el de Toledo y Marta Pedraz en el COF de Getafe. Y muchas veces nos hablan desde la experiencia, cuando decís el matrimonio que acude o la familia que acude, pues desde la misma experiencia de realidades que os llegan y que tratáis a diario. Y eso la verdad es que enriquece mucho, ¿no? Y ilustra muy bien todo lo que queremos transmitir hoy a nuestros telespectadores, ¿no? Estábamos hablando de las formas de relacionarse en las familias, que si se transmiten de generación en generación. Y a mí me gustaría hacer un pequeño inciso, José Enrique, y que nos contase en qué hay que poner el énfasis a la hora de educar a los hijos. A ver si lo sé explicar. Habría una vertiente, digamos, individual. Sería enseñar al hijo aquello que le hace bien y enseñar al hijo también aquello que no le hace bien, para que pueda escoger lo que le beneficia y evitar lo que le perjudica. Habría luego una vertiente social, la de relación con los demás, con la cual pues el niño tiene que ir descubriendo aquello con lo que hace bien a sus hermanos, padres, abuelos, primos, vecinos, amigos, compañeros, y aquello otro que les perjudica y por tanto que no corresponde hacerlo a personas a las que uno quiere un poquito o un mucho. Y luego habría una vertiente, digamos, más elevada, la vertiente trascendente, con la cual él aprendiera también a relacionarse con alguien, con mayúscula, que es un ser, una persona que le está queriendo desde antes de que él existiera
que está pensando en él desde antes de que él existiera, que le tiene preparada una misión, ha preparado unos padres, un hogar, unas circunstancias, para que él se realice en la vida y consiga luego ese ser feliz aquí ya con Dios y luego en la otra vida. Y por tanto, de este Padre, Dios bueno, aprendería lo que es lo bueno para él y para los otros y lo que es lo malo. Digamos, resumiendo un poco, sería, en 3 vertientes, enseñar al hijo a amarse así. Amarse, quiero decir, bien, no amor egoísta, no, amarse bien, de forma que se haga bien. Amar al prójimo, si se ama bien, tenemos la medida en ese mandamiento muy antiguo, amar al prójimo como a ti mismo. Si tú te amas bien a ti, podrás amar también bien a los demás. Y luego tenemos el otro que sería el fundamento de estos amores y la fuente de estos amores, el amor a Dios. Así muy resumido, luego aquí se puede ampliar todo lo que se quiera. ¿Y qué variables tenemos que tener en cuenta para que nuestra familia sea exitosa? Marta. Hombre, yo empezaría por recomendar tener un buen matrimonio. Creo que es indispensable para que nuestra familia funcione bien que acometamos nuestra primera obligación, que como dijo San Juan Pablo II, nuestra primera obligación como padres es enseñar a nuestros hijos a amar. Y la mejor manera de enseñarles a amar es amándonos bien. Muchas veces en la consulta los matrimonios dicen, es que discutimos mucho. Y yo siempre pregunto, ¿pero os reconciliáis delante de los hijos cuando discutís delante de ellos? Porque no es tan importante el discutir como el perdón, la reconciliación. Y suele pasar que a veces discutimos o nos peleamos en público y nos reconciliamos en privado. Si cuidamos nuestro matrimonio, si nos queremos bien, si procuramos el bien del otro, ¿no? Y nos entregamos hasta el extremo y nuestros hijos lo están viendo, ya empezamos a construir una familia buena. Construir una familia buena sobre unos cimientos flojos, eso no lo veo yo muy fácil. O también tener clara esa jerarquía que es típica de la familia y que muchas veces se distorsiona, y es que padre y madre están por encima de los hijos. Se puede explicar a los hijos cuál es la razón o cuál es el motivo de una u otra decisión, por qué esto se hace o por qué esto no. Se puede escuchar a los hijos, se debe escuchar a los hijos, cuál es la opinión sobre algo que ocurra en la familia, pero desde luego la última decisión la tienen los padres. Y esto lo tienen que saber los hijos. Lo que no puedes hacer es que manden los hijos por miedo a perder el cariño. Los padres muchas veces tenemos miedo a perder el cariño de los hijos y les consentimos en todo. Miedo a que se frustren, y el miedo es malo, es mal educador. Esa jerarquía tiene que quedar clara. O sea, padre y madre unidos y bien avenidos están por encima y sus decisiones son las que prevalecen y las que se tienen en cuenta, entre otras cosas porque tenemos más vivido que los hijos, porque somos nosotros los que estamos construyendo la familia. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Esa autoridad que a veces falta. Más valores o variables, mejor dicho, que debemos tener en cuenta para que la familia sea exitosa. Pues esas reglas que hay que imponer, pues esa autoridad también se tiene que ver reflejada en las reglas y en los límites que tenemos que poner en nuestra familia. Es una pregunta que imagino que puede resultar curiosa, ¿no? Pero ¿hay que poner límites, hay que poner reglas? Claro que hay que Yo en poner muchas reglas. ocasiones os he oído hablar a personas cualificadas, a profesionales que trabajáis en el COF, de que los niños, aunque nos parezca mentira, pero lo que nos demandan son reglas, aunque parezca que, bueno, pues en un momento determinado, cuando son pequeños sobre todo, les hace sufrir. Y antes pensaba eso cuando Marta ha dicho que en la adolescencia precisamente de lo que necesitan es de reglas y normas a las que aferrarse. Y además chocar con alguien. Si no chocan con los padres, porque no ponen reglas y límites, chocarán con la sociedad, chocarán con lo que tengan que chocar y tenemos esos problemas. Hay que poner reglas. Hay que y poner normas. reglas. Y luego hay que tener también en cuenta que el niño está en estado puro. Tiene el egoísmo... Un diamante en bruto. Claro, tiene el egoísmo en plan salvaje, pues todas las emociones las tiene en bruto y hay que saber ir moldeando esas emociones para bien del niño. Y luego también hay que tener en cuenta algo que yo le digo mucho a los padres que sufren cuando les dejan en la guardería llorando,
que es chantaje emocional total y absoluto. Se da media vuelta y ya. Claro, desaparece cuando el un llanto. niño llora, intenta llevarte a su terreno. Entonces, no debemos caer ahí en esa... Claro que un niño llora, claro que un niño lo pasa mal porque quiere lo contrario de lo que tú sabes que es bueno para él. Pero tú eres adulto, tú estás construyendo, tú tienes que saber que aunque el niño llore, esas lágrimas, que ahora pueden hacerle sufrir muchísimo, porque claro, un niño pequeño no tiene grandes preocupaciones más que hacer lo que él quiera. Pero esas lágrimas que ahora le hacen sufrir muchísimo son para su bien. Y cuando sea mayor, si no ha derramado esas lágrimas cuando es pequeño, las derramará cuando es mayor, porque se encontrará con una personalidad, una maduración deformada, pues que al final no le hemos hecho ningún bien. Y luego, claro, cuando tú te encuentras un niño adolescente, una familia que no sabe qué hacer y ya lo pasado ya no se puede modificar. Sí que es verdad que siempre tendemos a la esperanza. Es corregible, ¿no? Claro, todo es corregible, todo se puede... Sino que pintamos los orientadores, ¿no? Pero es verdad que cuando siembras es una buena forma de prevenir. Saber cuáles son tus límites. Los límites vienen también relacionados con lo que tú quieres de tu familia, con los valores que tú quieres que tu familia viva y que tu familia experimente y que tu familia lleve adelante. Con lo cual, pues eso, volvemos otra vez a los valores, tener muy claros los valores, que eso lleve a tener unas normas que sean claras, que sean razonadas, pero que sean firmes. Pero flexibles. Flexibles. Es que también hay que tener en cuenta una cosa. La familia no siempre les valen las mismas normas porque la familia, como un ser humano, pues tiene sus ciclos. Su evolución. Claro, entonces no es lo mismo un niño pequeño que necesita unos límites muy estrictos que un niño un poquito más mayor que ya necesita que le vayamos dejando un poquito de independencia para que él vaya desarrollando, que un niño que ya tiene que despegarse de la familia. No es lo mismo un matrimonio con hijos pequeños, no es lo mismo un matrimonio con hijos que ya se han ido de casa, que ya tienes que saber que ya ahí ya no te puedes meter, que ellos tienen que formar su propia familia, su propio... Es que tiene su ciclo vital y hay que adaptarse a cada momento de la familia. Por tanto, las normas no pueden ser... Claro, eso sería una familia rígida. Una familia que tiene las mismas normas desde que los niños nacen hasta que los mayores se mueren, pues sería una familia no sana en el sentido de que no se adapta a las circunstancias. Lo que hablábamos antes del metro. Efectivamente. Yo, por mi experiencia profesional, ¿no? Y teniendo en cuenta que suelo ver, hay que decirlo, población clínica, o sea, gente con problemas. Eso es lo que nos encontramos en la consulta. La gente sin problemas no viene, que a lo mejor si vinieran cuando no los tienen, luego sería todo más sencillo. Se ahorraríamos consultas, ¿no? Y nos ahorraríamos muchos sinsabores. Si tenemos un matrimonio que funciona es porque estamos construyéndolo cada día, porque somos conscientes de lo que nos importa y lo ponemos como algo necesario en nuestra vida. En el día a día nos ocurre que lo urgente es lo que primero atendemos, después lo importante y dejamos lo necesario para el último lugar. Bueno, pues hay que pararse a reflexionar, que son esos tiempos que necesita la pareja para estar juntos y solos y poder hablar de qué es lo necesario para nosotros. Decía antes Sonia, ¿qué necesitas? ¿En qué necesitas que te ayude, ¿no? Bueno, pues saber cada uno, conocerse un poco y conocer al otro y juntos construir ese matrimonio. En la consulta yo digo siempre que cada día ponemos un ladrillo en esa construcción. Podemos poner el ladrillo en el sitio adecuado e ir construyendo un buen edificio y si no el ladrillo se irá solo a elevar un muro de incomunicación entre nosotros. De tal manera que como ya no te veo, te tengo que gritar. Eso pasa también en las familias. En las familias, si cada cierto tiempo, ¿no? Miramos a ver hacia dónde vamos, qué tal vamos. Les preguntamos a nuestros hijos, ¿tú cómo te ves a ti mismo? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son tus cualidades? Porque tenemos que saber cuáles son los valores, las reglas, los límites, pero tenemos que conocernos unos a otros y proponernos también lo bueno. Pasamos mucho tiempo diciéndonos lo malo. No estudias, qué desordenado, ¿no? Haz el favor de no mentir, etcétera. Pero no le dedicamos suficiente tiempo a decirle a un hijo, me ha gustado mucho ver que has sido generoso con tu hermana, ¿no? Es que realmente eres un niño alegre.
qué bendición, etcétera. Y muchas veces en la consulta tenemos que mandar esa dinámica, ¿no? Tenemos que parar una sesión y decirle, ¿qué tiene su hijo de bueno? Cuéntenos. Porque no estamos acostumbrados a decirlo y a verbalizarlo, es decir, a construir una realidad también positiva, de conciencia, ¿no?, de uno mismo. Por lo tanto, además de, insisto, de los valores, de las reglas, de las normas, hay que insistir en conocerse y en proponer al otro quién eres desde mi visión, cuánto de bueno tuyo, ¿no?, me llega a mí. Y eso es propio también de una familia sana. Difícilmente en la consulta vas a encontrar a una persona que cuando le preguntes, bueno, ¿y tú qué me puedes contar acerca de ti mismo? ¿Cómo te ves? Sea capaz de decirte, pues a mí toda la vida me han dicho en casa que era una persona extraordinaria, muy trabajadora, muy buen amigo de mis amigos, muy leal, muy sincero, muy amable, cordial, generoso. No, esos no nos llegan, ¿eh? O sea, esas personas con un buen concepto de sí mismo, porque se lo han propuesto en casa, apenas no van a estar en la consulta, ¿eh? Por lo tanto, importantísimo trabajar el concepto que tenemos de los demás, un concepto positivo, proponérselo, no cansarnos de hablar con los hijos de lo bueno, ¿eh?, y de hablar entre nosotros también de lo bueno. No solo repartir tareas, que es lo que hacemos los padres y los matrimonios con frecuencia, tú haces esto, tú lo otro, ¿no?, y tú estudias y luego pones la mesa, sino, bueno, pues, y tampoco hablar de las dificultades, y más en un tiempo como el que vivimos, en el que cada vez que hay una dificultad lo elevamos a un conflicto de la relación, ¿eh? De manera que tengo este problema y inmediatamente se nos va y nos encontramos con las palabras en la boca de nos separamos, ¿no? Si algo ha tenido de bueno esta crisis es que antes uno tenía un problema en el trabajo y decía lo dejo, y ahora ya no lo puede hacer. Digamos que esa provisionalidad va cambiando, sí. Pero en el matrimonio sí nos encontramos ese concepto de provisionalidad, de que si no va bien, me separo. Como con los hijos no lo podemos hacer, ¿no?, pues es más, les tenemos más tiempo que nunca, lo que hacemos es flexibilizar las normas, hacernos un poco los locos, como si no pasara nada, esto debe ser así, esto tiende a ser así, y ahí empiezan todas las disfunciones familiares que son las que acaban en la consulta. Además es que generalmente tendemos todos, incluso yo veo que estás en el parque y se lo oyes a muchos padres y tú tienes mismamente que medir tus palabras muchas veces. Identificamos lo negativo con la persona. Eres malo. Eres, y no se nos ocurre decir, eres inteligente. Entonces hay que tener cuidado porque no eres malo, te estás portando mal en este momento, pero eres una persona buena. ¿Sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que le estamos transmitiendo a los hijos es que esos defectos van con la persona y entonces como van con la persona, pues como que creces pensando que eres de aquella manera. Entonces hay que tener, es verdad que no hay que inventarse, vamos a ver, si un niño es feo pues tendrá otras cualidades, será simpático, será... No vamos a decirle toda la vida a un niño que es guapísimo cuando es como vamos... Pero sí que es cierto que todos tenemos cualidades positivas y hay que sacarlas y hay que decirlas y no pasa nada. No vamos a tener niños malcriados porque le digamos a un niño que es cariñoso, que es guapo cuando lo es, que es inteligente. Pues, porque yo creo que eso también hace que luego muchas bajas autoestimas que tenemos en las consultas y que tú te pones delante de una persona y dices, ¿pero qué tienes de bueno? Porque claro, te empiezan a decir todo lo malo que tienen. ¿Pero qué tienes de bueno? Y no se encuentran nada, pero ¿qué te ha dicho a ti tu familia alguna vez que tú tienes de bueno? Y no recuerdan nada bueno. Y probablemente si le preguntas a su madre diría cantidad de cosas, porque para una madre un hijo es, pero no se lo han transmitido, con lo cual eso es un problema que hay que estar muy pendiente de ello. Tiempo para la ternura. Es una de las variables para tener esa armonía y una familia exitosa. Si estuviera el Papa Francisco viéndonos, él hablaba de la revolución de la ternura, tiempo para la ternura. A mí explicarme esto. José Enrique. Quizás haya salido un poquito, lo decía antes Marta, que conviene no solamente que padre y madre, marido y mujer nos queramos, sino que también lo manifestemos. Y no solamente cuando no nos ve nadie, sino delante de los hijos, que noten que padre y madre no solamente creen que se quieren, sino que ven y saben que se quieren. Para ellos es también muy importante, porque hablando de cimientos, yo es que también tengo la misma idea que ellas tienen, ellas dos, que el matrimonio es el cimiento de los hijos.
un matrimonio sano, un matrimonio fuerte, tiene más probabilidades de tener unos hijos más sanos que lo contrario. Dios siempre puede hacer milagros, pero dejemos que Dios no esté de fontanero tapando goteras imprevistas porque nosotros hemos sido un poco desastrositos. Además, cualquier matrimonio que se haya atrevido a mostrar ternura y afecto y muestras de cariño delante de los hijos, pues puede observar cómo los hijos acuden como moscas a meterse allí entre medias, ¿no? Sí, Sí. eso es cierto, ¿eh? Totalmente. Vamos, ayer Porque mismo pasó. además sí, Imagino que a ti con tu niño también. Claro, pero evidentemente, sobre todo o cuando sea, son más pequeños. se mete y se les pone una sonrisa Sí. de oreja a oreja, Claro. porque es que además ellos acaban entendiendo que están aquí gracias a que sus padres se aman y que es muy querido porque sus padres se aman. Y el reflejo de ese amor de los padres se materializa en un hijo o en varios hijos. Sí. Entonces es importantísimo, no pasa nada porque nos besemos, nos abracemos y incluso discutamos delante de los hijos, pero siempre enseñándoles, yo siempre les digo a las parejas que discuten que es muy bueno discutir. El problema es que no se resuelva bien esa discusión, que no haya una respuesta adecuada y una resolución a ese conflicto, porque así les enseñamos a los hijos que quererse no significa que no se discuta, sino que se discute para bien de la familia y que se concreta en una solución y en una resolución adecuada. Y que mis padres se quieren un montón y que yo soy capaz de ver esa expresión de amor y luego soy capaz de expresarlo. Que las discusiones llevan a un bien, por así decirlo. Sí, bueno, sobre Hombre, todo que aprendan a discrepar. O sea, luego vemos mucha gente muy complaciente en la vida, ¿no? Que necesita todo el rato complacer y agradar porque tiene muy baja autoestima, tiene mucha inseguridad. Porque cree que la única manera de gustar a los demás es evitar el conflicto y evitar la confrontación personal. Cuando en casa has aprendido que se puede discrepar y que discrepar no significa luego no seguir la norma, sino dar tus motivos, dar tus razones, etcétera, y que además hay que aprender en casa a pelearse con los hermanos para después pelearse en la vida queriéndose y perdonándose. Si en casa no les enseñamos a los niños a perdonarse, ¿dónde van a aprender? Tienen que aprender a ser perdonados y a perdonarse a sí mismos. Y esa es tarea educativa también de los padres. Y tarea que la mejor manera de enseñarla es promoviéndola dentro del matrimonio, ¿no? El tiempo de la ternura es imprescindible porque es parte de la trama y la urdimbre, ¿no? de esa relación. Y es muy bonito ver cuando hay niños que tienen abuelos que todavía lo ven, ¿no? Que se van de la mano, etcétera. Esa tendencia que tiene el niño siempre a aproximarse y a acogerse de la persona a la que quiere, ¿no? Y que cuando somos adultos vamos como retirándonos del contacto. Y no hay nada más importante a la hora de comunicar que aceptar al otro, que el otro note que le aceptas. Y eso se hace maravillosamente con el tacto. Si yo a mi hijo le pongo la mano en el hombro, le abrazo un poquito o incluso en la cabeza y le digo, pero ay hijo, hay que ver, ¿no? Cuando me desobedeces, sufro mucho por ti porque no entiendo este comportamiento y sufro también yo, por mí. Pero le estoy aceptando. El tacto hace que no se sienta agredido con mis palabras y a mí me obliga a modular el mensaje. Eso mismo muchísimas veces hay que hacerlo en la consulta con los matrimonios. Cuando se gritan, parar la intervención y decirle, ¿os podéis coger de la mano? Se cogen de la mano porque tú se lo has pedido y les dices, podéis seguir discutiendo. Y son incapaces de elevar el tono otra vez. Yo no puedo agredir con las palabras a quien acepto con el tacto. Por eso la ternura y todas las expresiones de ternura son vehiculares de la comunicación y fundamentales para comunicar bien en la familia. Bueno, una última cuestión porque se nos ha echado el tiempo encima y a mí me gustaría que quedase claro, ¿no? De cara a las familias que nos estén viendo, ha estado pasando continuamente el número de teléfono y el mail del COF de Toledo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si necesitamos orientación familiar? Si nuestra familia, en este caso pues el matrimonio, bueno, pues es materia de COF, como digo yo, ¿no? Estamos siendo materia de COF en un momento concreto. Parece como que el COF está ahí cuando la cosa es insalvable.
Y nos vienen unos casos ya a punto de Heridas, derrumbe, a punto de heridas muy profundas, entre otras cosas porque como no ha habido una comunicación, ha habido a lo mejor estar callando, de repente hay una explosión allí. Hay que quitarse de la cabeza que el pedir ayuda a un orientador o pedir ayuda en general es como un fracaso. No he sabido educar a mis hijos y voy a que alguien me diga qué es lo que he hecho mal y que me diga qué tengo que hacer ahora bien. No es un fracaso. Si entendiéramos que no es un fracaso, quizá no llegaríamos a esos extremos y podríamos llamar pidiendo una pequeña orientación que nos salvaría y tiraríamos para adelante. Entonces, ¿cuándo necesito orientación? Pues cuando tengo una duda, cuando no sé si lo estoy haciendo bien, cuando creo que algo me empieza a funcionar mal, pero me gustaría saber la opinión de de un profesional, a lo mejor cambiando pequeñas cosas, o a lo mejor te dicen, no, pues parece que no, pero está bien. Y claro, evidentemente, cuando no se puede vivir en familia porque haya unos conflictos tan grandes y haya unas heridas, pues también se puede acudir. Pero que nosotros hacemos hincapié en que, por favor, que se pida ayuda, que no es un fracaso, que es un querer construir algo bonito y grande. Por orden, José Enrique. Bueno, normalmente los matrimonios, Dios ha dotado de unos recursos por naturaleza y otros está dispuesto a darlos por gracia. Ahí está el sacramento. Pero hay gente que se despista de este regalo y tesoro que tiene de Dios. Entonces hay momentos en que uno se encuentra con limitaciones o límites. Ya no puedo más, ya no, esto me sobrepasa, aunque no llega a extremos. La humildad de reconocer que yo esto no sé gestionarlo, no sé arreglarlo, pues puede ser un buen momento para decir, ¿alguien me puede ayudar? Y como Dios ha puesto muchas manos dispuestas a echar ahí, cuando hacen falta, pues ánimo. Marta. Sí, bueno, yo diría que en los centros de orientación familiar lo que trabajamos básicamente son las relaciones. No trabajamos sobre la cabeza de cada uno, no buscamos quién está mal, ¿no? O quién tiene la culpa. Nosotros buscamos qué es lo que está sucediendo en esta relación conyugal o en esta relación de padres e hijos, para intentar, por lo tanto, de alguna manera restablecer esa relación, que funcione y que se fortalezcan los vínculos que unen a esas personas, que son vínculos afectivos. Por lo tanto, si tomásemos el símil del sistema sanitario, uno va al médico cuando está mal, pero cada vez más vamos al médico para no ponernos mal, para vacunarnos, ¿no? Para prevenir, o bien, ¿no? Para, bueno, pues porque nos toca hacernos una analítica a ver qué tal va todo, ¿no? Simplemente tener una información antes de ponerme mal. Al COF se puede acudir exactamente en las mismas circunstancias. Puedo acudir porque empiezo mi matrimonio, puedo acudir porque nacen mis hijos, puedo acudir porque están creciendo mis hijos y no sé cómo afrontarlo, ¿no? O que me ayudéis un poco a tener una visión más apegada a la realidad y a la práctica, ¿no? Y puedo acudir también cuando tengo problemas. Lo que no merece la pena es acudir cuando uno está muerto, porque ahí el médico no puede hacer nada, ¿vale? Ahí ya no merece la pena acudir. De todas formas, antes de que exista el certificado de defunción, hay muchísimo recorrido, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos sobre la armonía en las familias. A Marta Pedraz, gracias. A vosotros. Venir a nuestro programa, José Enrique García y Sonia Villanueva. Gracias igualmente. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene.